Bueno, ahora vamos a discutir las adaptaciones fisiológicas que se producen en circunstancias especiales cuando nos cambiamos de medio. Ya vieron la adaptación a las alturas y ahora vamos a ver qué ocurre con el sistema cardiovascular y respiratorio durante el buceo. Una de las propiedades de nuestro organismo es que tenemos la capacidad de adaptarnos a condiciones adversas y en caso de la inmersión, estas diferencias son importantes ya que hay diferencias tanto en la presión como en la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente para la supervivencia. Y eso nos lleva a cambios fisiológicos y adaptativos. Y entonces vamos a estudiar lo del buceo. Primero vamos a repasar algunas de las características de los gases y las cuestiones de difusión de gases y de cambios de volumen, que son las que se aplican para estos cambios. Entonces, como un repaso del conocimiento de las leyes de los fluidos, es necesario comprender que son dos situaciones ambientales bastante muy diferentes. Una es la hiperpresión, o sea, presión elevada que se da durante la inmersión o el buceo, y otra donde la presión es menor, que es la hipopresión, menor a la del nivel del mar, que es la que se produce en las alturas. Como repaso de las leyes físicas de los gases, recordarán que la presión se define como una fuerza que se ejerce por unidad de superficie. Para la práctica del buceo se utiliza como unidad de presión la atmósfera, que es el equivalente a 760 milímetros de mercurio. Eso a nivel del mar previo a la inmersión. Ahora, cuando uno se sumerge en el agua, cada 10 metros de profundidad que se sumerge, la presión aumenta una atmósfera. Entonces, si tenemos en cuenta que previo a la inmersión estábamos sometidos a una presión de una atmósfera, si nos sumergimos 10 metros hay que sumarle otra atmósfera más. Entonces, esa suma de presiones atmosféricas es lo que se llama atmósferas absolutas, ATA, es la sigla con que lo vamos a ver, o lo van a ver en los libros de texto. Y es decir, que a 10 metros de profundidad nosotros estamos sometidos a una presión de 2 ATAs, ATAs o 2 atmósferas. O sea que la presión es el doble a 10 metros de profundidad. Otras leyes que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las leyes de Boyle-Mariotte. Cuando se comprime un gas, el volumen varía de modo inversamente proporcional a la presión a la cual es sometido. Si aumentamos la presión, el volumen va a disminuir. El volumen de aire en los pulmones de un buceador es distinto según el tipo de buceo. Y acá hacemos un pequeño paréntesis que tenemos dos tipos de formas de bucear. Una es la apnea, que es aguantando el aire, inspiramos, cerramos la glotis y aguantamos el aire. Es el buceo que se dice a pulmón libre o de apnea. Y es simplemente contener la respiración. Y entonces, al estar cerrado la entrada o la salida de aire a los pulmones, la presión que va a haber dentro de los pulmones va a ser la que había cuando cerramos la glotis, o sea, la que había en la superficie del agua. Y la que vamos a tener en el exterior, o sea, en el tórax, sobre todo nuestro cuerpo y todo eso, va a ser la de la profundidad que estemos. Por ejemplo, va a ser
adentro del pulmón voy a tener una atmósfera, pero va a estar comprimido el pulmón por 2 atmósferas del exterior, que va a ser el ATA a 10 metros de profundidad. En el caso, eso para el caso de la apnea, cuando uno aguanta el aire, simplemente y sin equipamiento adecuado. Pero en el caso del buceo con botellas o con tanques de buceo, uno está respirando, o sea, tiene la glotis abierta, y entonces va igualando la presión a la profundidad que va a ir bajando. Entonces es bien distinto. Cuando uno se va sumergiendo, se sumerge con equipo de inmersión, respirando, con la glotis abierta, la presión va a estar equivalente, o sea que dentro del pulmón voy a tener la presión a 10 metros de profundidad, igual que afuera. No voy a comprimir mis pulmones desde afuera. Que esa es la ventaja que tiene este sistema, que me permite sumergirme más. Pero va a traer otros problemas para el buceo. También aumenta la densidad del gas, a medida que la presión de ese gas aumenta, de acuerdo con la ley de Dalton, que bien recordarán desde el resto del curso. El aumento de la presión de la mezcla gaseosa se acompaña del incremento de las presiones parciales de los gases que componen esa mezcla de gases, o sea, el aire. Y si aumenta la presión de esos gases por por la ley de Henry, también va a aumentar la cantidad de gases que van a ir disueltos en los fluidos corporales, en la sangre. Si aumenta la presión adentro del alvéolo del gas, va a pasar en forma más fácil a disolverse a la sangre. Cuando se produce la inmersión en el agua, esto tiene efectos muy significativos. Los principales efectos, entre otros, tienen varios, son sobre el sistema respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Pero dependiendo de las temperaturas y las condiciones en que uno se sumerja, también va a haber efectos sobre la temperatura corporal. En general, el contacto con el agua, especialmente si está fría, esto nos produce bradicardia, o sea, un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, y además produce vasoconstricción. Y hay una respuesta refleja innata, prácticamente, que es cuando el agua toca la cara. Es lo que forma la parte del reflejo del buceo, también se le llama. Cuando el agua toca la cara, uno tiende a producir una apnea y se enlentece la frecuencia cardíaca y hay una vasoconstricción. Pero entonces, cuando uno se va sumergiendo, también veíamos que aumentaba la presión en el exterior, nos iba apretando de afuera. Y entonces eso aumenta, debido a presión hidrostática, aumenta el retorno venoso. ¿Qué pasa cuando aumenta el retorno venoso? Aumenta el volumen sistólico, aumenta el flujo pulmonar, y eso me va a ser ventajoso, de cierta manera, mejorando el cociente de ventilación-perfusión. Entonces vamos como tienen peculiaridades diferentes, la fisiología respiratoria del buceo con equipo, ¿no? Con tanques, que uno no hace apnea, sino que está respirando a distintas profundidades, tomando el aire de los tanques o las botellas de aire. Lo vamos a estudiar separado, vamos a hacer algunos análisis de algunas cuestiones separados del buceo a pulmón libre, el de apnea, que es el más breve, el más dificultoso, etc. Entonces, acá tenemos el capítulo de la fisiología de buceo con equipo respiratorio, o sea, los tanques que nos permiten tener la glotis abierta y respirar.
Entonces, vamos a tener que los distintos factores que influyen en la ventilación alveolar y el intercambio gaseoso son diferentes al de la apnea. Y también esto trae aparejados riesgos que son específicos al empleo del equipo respiratorio, que es la enfermedad por descompresión. Cuando yo me sumerjo simplemente cerrando la glotis, no respirando por apnea, la presión es la de la superficie. En cambio, cuando me sumerjo con equipos, la presión va a ser la que tenga en el exterior. Y si hago un ascenso muy rápido, la presión dentro de mis pulmones va a ser muy superior a la que voy a encontrar en la superficie. Y es lo que se llama la enfermedad por descompresión. Otra de las, que la vamos a ver una a una ahora, ¿no? Otra patología que puede aparecer es el barotrauma pulmonar. Y finalmente la intoxicación por gases respiratorios. Durante el buceo con equipo respiratorio, el control de la presión dentro del alvéolo del anhídrido carbónico tiende a fallar, ¿no? No está el control rígido que hay a nivel de superficie, sino que falla. ¿Qué es lo que produce que fallen? El control de los niveles y se produzca una hipercapnia, son diferentes causas que vamos a enumerar algunas. Por ejemplo, hay una inadecuada respuesta ventilatoria frente al ejercicio. La ventilación por minuto depende de, como recordarán, del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. O sea, la cantidad de aire que ingreso por minuto o en X unidades de tiempo. En el buceo se ha comprobado que hay una tendencia espontánea a disminuir la frecuencia respiratoria, pero, o sea, respiro más lentamente, pero con volúmenes corrientes mayores. O sea que tiendo a respirar movilizando mayores volúmenes, pero más lentamente. Entonces, si bien el patrón ventilatorio es adecuado, esta situación aparece en ciertas profundidades. No se sabe si es una cosa que se aprende por vicio, etc., o si no es un factor innato. O sea, si es aprendido o si se trata de un patrón innato, eso de cambiar la frecuencia y volumen respiratorio. En segundo término, tenemos las presiones parciales de oxígeno están elevadas. Para una concentración constante de oxígeno, a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, porque estoy sumergiendo, ¿no? Por la ley de Dalton, tengo una mayor concentración constante. Cuando aumenta la PCO2, se incrementa la ventilación alveolar, pero el estímulo es de menor intensidad si tengo una cantidad de oxígeno elevada. ¿Se acuerdan que era un equilibrio entre la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de oxígeno? Si tengo mucho oxígeno, bueno, un poco de CO2 no me va a alterar demasiado la cuestión. Y en la fisiología de la inmersión en el buceo es una cosa que habitualmente ocurre con frecuencia, que aumentan niveles de presión parcial de CO2 debido a una presión de oxígeno elevada. Después tenemos que hay un incremento en la densidad de los gases. Si aumento la presión del aire, el aumento de la densidad del combo ese, de la mezcla respiratoria,
es directamente proporcional a ese incremento de presión de gases. ¿Y esto qué me produce? Que aumente las resistencias en la vía aérea. ¿Por qué? Porque está trabajando a un ritmo y a unas presiones que no son las habituales, lo cual me genera flujos turbulentos, perdón, flujos turbulentos en el interior de la vía aérea. Y esto me modifica la resistencia. Cuando me aumenta la resistencia, eso me lleva a que haya un aumento en el trabajo respiratorio. Y eso me va a producir una disminución del flujo inspiratorio máximo y el flujo expiratorio máximo. Entonces, en consecuencia, se produce una disminución del rango de la ventilación voluntaria máxima. O sea, van viendo que se van acumulando diferencias debido a las densidades, a las presiones, a los flujos turbulentos, resistencias, me va modificando los parámetros normales de funcionamiento del pulmón. En el punto 4 tenemos que el incremento de resistencias externas. Hay tres mecanismos que hacen que se produzcan incrementos en las resistencias externas durante el buceo. El primer mecanismo son las resistencias ocasionadas por el equipo mismo de buceo. Las válvulas de regulación, los reguladores, aumentan la presión inspiradora necesaria para una adecuada ventilación. Tengo que hacer un esfuerzo mayor para ingresar aire a mis pulmones por la presencia de las válvulas y los reguladores de presión de los tanques y de las mezclas. Lo mismo me va a ocurrir para la expiración. En condiciones normales recuerdan que la expiración se hacía en forma pasiva. En cambio, durante el buceo, durante la inmersión, hay que vencer la resistencia que presentan los equipos. Esta resistencia, por ejemplo, una estaba para evitar la entrada de agua en los pulmones, ¿no? Entonces, por más que han ido mejorando los diseños, se han entendido mejor los problemas fisiológicos ocasionados por estos equipos, estos problemas siguen estando presentes. Tanto para la inspiración como para la expiración, uno debe hacer más esfuerzo, más trabajo respiratorio. Después tenemos resistencias elásticas que dependen de algunos equipos de buceo. Hay distintos equipos de acuerdo al tipo de buceo que se va a realizar, a la duración, las profundidades, etc. Entonces hay equipos de buceo cerrados, semicerrados, que hacen que el proceso se produzca a partir de una bolsa, en general está hablando como una bolsa de aire, y el vaciado de esta bolsa ante la inspiración aumenta la presión esa inspiratoria. Y el llenado con la expiración es en contra de la presión. Después, otra cosa que aparece, aumenta el espacio muerto. ¿Por qué? Porque a nuestro aparato fisiológico normal de la ventilación, ahora le estamos agregando otros componentes más, como las boquillas, las máscaras oronasales. Eso me aumenta el espacio muerto, que tengo que movilizar ese aire también. Entonces, es una de las razones por las cuales debo aumentar el volumen minuto expiratorio y aumentar el trabajo respiratorio no hace que esta compensación sea completamente efectiva.
Y después está la hipoventilación voluntaria, que de modo consciente hay como una tendencia a disminuir la ventilación por producir una disminución de la frecuencia respiratoria que ya les había dicho. Y además, como tengo bastante oxígeno, que se llama hiperoxia, estoy en una situación, digamos, de exceso o oxígeno más que suficiente, y no tengo una necesidad o una estimulación de ingresar oxígeno. Y esto pone en una situación confortable para el buceador. Y en ciertas situaciones puede llevarlo a una apnea, y es una de las explicaciones que se da a la pérdida de conciencia debajo del agua, pese a que las condiciones de los equipos, las características de las mezclas utilizadas en el aire inspirado sean normales, se produzcan pérdidas de conciencia durante el buceo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas primarios y los efectos cuando uno bucea con equipo? O sea, no por apnea, sino que tiene los tanques, ¿verdad? Primero hay un acortamiento de la duración de la respiración. Puede aparecer o no, y esto es consecuencia indirecta de una elevada presión parcial de oxígeno. Puede aparecer taquicardia, e incluso puede que no lo perciba el buceador, como cuando uno corre, que te aumenta la frecuencia cardíaca y es consciente de eso. Puede aparecer taquicardia, un aumento de frecuencia cardíaca, y no ser percibida por el sujeto. Puede aparecer dolor de cabeza, con una intensidad ligera o moderada. Pueden aparecer náuseas, que también las náuseas es un problema para controlar, mantener cerrado el circuito y no tragar agua. Vértigos, se puede perder el sentido de orientación. Puede haber confusión mental por la hipercapnia progresiva, e incluso la inconsciencia. Esto, la confusión mental, incrementa la gravedad que se produce cuando hay narcosis por nitrógeno, que ya la veremos. También está lo que se llama el efecto Paul Bert. El efecto Paul Bert es el riesgo de intoxicación aguda por oxígeno. El oxígeno, en ciertas cantidades o con ciertas características personales, pues es tóxico. Y también todo esto de la hipercapnia aumenta el riesgo de la enfermedad por descompresión, o sea, un ascenso muy rápido de profundidades por encima de los 10, 20 metros. Un ascenso muy rápido puede llevar a una enfermedad descompresiva, que vamos a ver que tiene dos etapas. Puede ser inmediato o puede pasar horas y aparecer la enfermedad por descompresión. Y finalmente, esto de la hipercapnia y todo eso, reducen la tolerancia al ejercicio, o sea que el esfuerzo del cual uno es capaz estando buceando es menor al que tiene en la superficie. Entonces, hay un aumento en la presión parcial de la mezcla respiratoria a medida que aumenta la profundidad de acuerdo a la ley del alto, ¿no? Sí, un buceador que respira aire y oxígeno bajo presión tiene la presión en el alvéolo, va a tener la presión de estos gases más elevada que en la superficie. Las presiones parciales elevadas de los otros gases,
oxígeno, por ejemplo, en los alvéolos, pueden interferir a nivel alveolar con la eliminación de dióxido de carbono a nivel del alvéolo, estando en inmersión, ¿no? ¿Por qué va a interferir la eliminación de CO2, o sea, la salida del CO2 de la sangre al alvéolo y al exterior? Uno, la depresión de la respiración, o sea, el enlentecimiento de la ventilación, producido por altas presiones arteriales de oxígeno, altas presiones parciales. ¿Se acuerdan que la presión parcial estaba aumentada? Eso, con altas presiones de oxígeno, puede eliminar la eliminación de dióxido de carbono. Y segundo, tenemos una interferencia directa entre moléculas que transportan el dióxido de carbono. Cuando se eleva mucho la presión parcial de oxígeno, se produce un aumento del transporte de oxígeno disuelto en plasma. Si aumento mucho la cantidad de oxígeno, no solo va combinado con hemoglobina, sino que también aumenta mucho que va disuelto en plasma. Entonces, si yo me sumerjo a 30 metros, perdón, 20 metros, de tener 3 ATA, 20 metros de profundidad, tengo 2 atmósferas por cada 10 metros, una atmósfera cada 10 metros, más la superficie, tengo 3 ATA, o sea que estoy a 20 metros de profundidad. La presión parcial del oxígeno, que respiro a esa profundidad, a 20 metros, el oxígeno disuelto puede cubrir los requerimientos de oxígeno de los tejidos. Entonces no estoy usando el oxígeno de la hemoglobina, la cual va a estar saturada con oxígeno por su afinidad, ¿no? A nivel de la sangre venosa. Porque solo uso el oxígeno que viene disuelto por la presión parcial tan alta del oxígeno en los alvéolos. Y si tengo saturada la hemoglobina, esto va a interferir en el transporte de dióxido de carbono en forma de carbinohemoglobina, porque no se va a combinar con la hemoglobina porque está toda la hemoglobina combinada con oxígeno. Entonces se va a producir una retención de dióxido de carbono a nivel periférico. Y bueno, este aumento de la capacidad de transporte de oxígeno por sangre disuelta es la base fisiológica de la oxigenoterapia hiperbárica. O sea que uno le aumenta la presión a 3 ATA a una persona y no necesita hemoglobina para hacerle llegar oxígeno a los tejidos. Después tenemos la presencia de gases inertes como nitrógeno, helio, hidrógeno, etc. Que a nivel de la atmósfera, estos gases inertes no tienen una importancia fisiológica notable. Pero cuando pasamos a condiciones hiperbáricas, pasan a ser de una importancia capital. ¿Por qué? Porque por sus concentraciones y presiones parciales fuertes pasan y se disuelven en la sangre, que a nivel del mar no pasa, pero en las profundidades con presiones altas de respiración, hace que se disuelvan en los fluidos circulantes. Entonces, si uno pasa de condiciones hiperbáricas y después sale a la superficie rápidamente o baja la presión rápidamente, aparece lo que se llama la enfermedad por decompresión o enfermedad
descompresiva, que con apnea no me va a pasar esto, o es raro que pase, pero en el buceo con equipo, como uno va aumentando y baja la presión de acuerdo a la profundidad, porque va respirando, es habitual que pueda aparecer esto con los equipos de respiración. Si uno respira aire a presiones elevadas, tomando el ejemplo del nitrógeno, el aumento de la presión parcial de nitrógeno en los alvéolos hace que el gradiente que se crea de nitrógeno pase y se disuelva en sangre. Pasa a la pared alveolar del pulmón, se disuelve en la sangre y se distribuye por todo el organismo. La cantidad de nitrógeno que esté disuelto va a depender de la ley de Henry, y con la presión parcial del gas, el tiempo que permanezca esta presión aumentada y la cantidad o la tasa de flujo de los tejidos por los cuales circula. Cuando se reduce la presión de exposición a presión elevada, pasa el efecto contrario. El nitrógeno que estaba disuelto en los tejidos y en los líquidos circulantes empieza a pasar al alvéolo y a ser eliminado. Pero, como todo, tiene que ser hecho con tiempo. Si el exceso de los gases inertes, que puede ser nitrógeno o helio o hidrógeno, lo que sea, pasa de los tejidos a la sangre cuando se disminuye la presión, para que sea eliminado por la vía respiratoria. Si la presión parcial, o sea que si la profundidad era grande y el ascenso es muy rápido, la presión de ese gas disuelto en la sangre sobrepasa la presión del ambiente y tiende a formar burbujas de gas, en tanto dentro de los tejidos como en la sangre. Y eso es la base de la enfermedad descompresiva. Por eso hay tablas que indican, de acuerdo al tiempo de exposición a la mezcla de gases presentes en las botellas o en los tanques de oxígeno, y a la presión que estuvo sometido, los tiempos en que debe irse bajando la presión. No se puede pasar de estar buceando a 50, 60 metros de profundidad a la superficie directamente, sino que hay que hacerlo en etapas para que sea la eliminación de esos gases en forma lenta y no produzca las burbujas que son la base de la enfermedad descompresiva. También el aumento de la presión parcial de oxígeno puede producir intoxicación, que depende de la dosis de oxígeno que se respira, que depende de la presión parcial del oxígeno y también el tiempo de exposición. Y cuanto mayor es la presión parcial de ese oxígeno y mayor es el tiempo de exposición, mayor es la posibilidad de desarrollar un cuadro de intoxicación por oxígeno. La intoxicación por oxígeno tiene diferentes tiempos para manifestarse según distintas características, ya sea del sujeto, de la cantidad de oxígeno, la presión parcial que se alcanzó y las velocidades en que se descomprime. Pero se puede manifestar de dos grandes maneras. Una, que es de modo agudo, y es un cuadro de tipo neurológico, que es el que se llama el efecto Pollard. Y por otro lado tenemos una manifestación que es de modo crónico, y que es un cuadro pulmonar, no neurológico,
que es efecto Lorraine-Smith, pero eso no. El efecto Polvert para el cuadro neurológico. Y para el cuadro pulmonar o crónico es efecto Lorraine-Smith. El cuadro agudo, o sea, el neurológico, puede aparecer a partir, fíjense que baja presiones, ¿no? Con presiones parciales a 1.3 atmósferas totales. O sea que a 30, a 10 metros, una zambullida. Y se necesitan muy cortos periodos para que aparezca esta reacción de manifestación neurológica de intoxicación por oxígeno. Para estos niveles se recomiendan exposiciones máximas de 45 minutos. Y la manifestación más frecuente que hay frente a intoxicación por oxígeno es la convulsión. Parece que fuera una crisis epiléptica, un mal epiléptico. Es una convulsión que al poco tiempo pasa. Y en cambio las manifestaciones pulmonares aparecen cuando ya se respiran mayores presiones parciales de oxígeno durante largos periodos de tiempo, o sea, días, tal cuando se hace buceo a saturación o en tratamientos prolongados en cámara hiperbárica. Esto puede provocar edema a nivel pulmonar, lo cual me va a alterar, me va a disminuir el intercambio, afectándome la barrera hematoalveolar. Las principales manifestaciones que tenemos son más vinculadas al ámbito pulmonar. Es tos, irritabilidad pulmonar, hay una disminución de la difusión de los gases respiratorios, o sea, disminución del intercambio, hay disminución de la capacidad vital, y todo esto es de carácter progresivo. Si no se cambian las condiciones, es cada vez peor. Pero si cesan las condiciones estas, cesa la exposición al oxígeno en estas circunstancias, es completamente reversible. Y después tenemos la narcosis por nitrógeno o borrachera de profundidades. Este es otro efecto de los tóxicos o adversos del nitrógeno, que a nivel humano no tenemos, pero en profundidad puede aparecer, que trae una disminución de la función intelectual y de las capacidades neuromusculares. Esta disminución de las capacidades intelectuales, de la función intelectual y la capacidad neuromuscular es progresiva, puede llevar a la inconsciencia, y si no es corregido rápidamente la presión parcial de nitrógeno, esto puede llevar a la muerte. El deterioro es de las capacidades intelectuales y de las capacidades neuromusculares es directamente proporcional a la presión parcial de nitrógeno. Y no depende del tiempo de exposición, no está bien claro todo el mecanismo, pero es a partir de respirar con una presión parcial de 0,35, ¿no? Y pueden aparecer otros síntomas de manifestaciones dependiendo del sujeto, sobre todo. Para el buceo a grandes profundidades se hacen distintos combos de mezclas de gases, que no vamos a entrar en esos detalles, simplemente habrán visto que a veces se reemplaza el nitrógeno por helio, que lo que le da
como tiene menor densidad, al buceador le produce una voz finita, ¿no? Pero es para buceo a grandes profundidades y también aparecen efectos similares, pero mucho más profundos aparecen esos efectos. Aquí ven, tenemos un diagrama que en la parte superior este buceador está a 10 metros de profundidad, está soportando 2 atmósferas y sus pulmones tienen la mitad del volumen de aire, 3 litros. Este ya bajó a 20 metros de profundidad, está soportando 3 atmósferas, una atmósfera cada 10 metros, más la que tenía en la superficie, está un tercio. Sus pulmones tienen solo 2 litros. Y a 40 metros, está a 5 atmósferas y sus pulmones tienen 1.2 litros de volumen. Bajamos de 5 litros a 1.2. ¿Qué es el barotraumatismo pulmonar? Que es otra de las lesiones que se pueden observar con el buceo. Los equipos de buceo dan la mezcla respiratoria a la misma presión en la que se está sumergido. Y el sistema respiratorio está lleno de gases a presión. La presión intratorácica dentro del tórax está en equilibrio con la presión del ambiente que lo rodea y el volumen pulmonar se mantiene constante. En ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se le termina el suministro, se le tapó una valvulita, cualquier accidente, es necesario una vuelta rápida a la superficie. Ahí hay que balancear entre la enfermedad por descompresión o el barotraumatismo. ¿Por qué? Durante el ascenso, la presión va a disminuir rápidamente. Y el gas que está contenido dentro del pulmón, si está la glotis cerrada, ¿no? Se expande rápidamente. Entonces, si uno está sumergido a 30 metros de profundidad con el pulmón lleno de aire, implica pasar de un contenido de 6 litros a tener 24 litros. Por eso, una de las recomendaciones que se les enseña a los buceadores es que, o a cualquiera, cuando uno va a salir a la superficie después de estar inmerso, es ir soplando, ir expulsando aire. ¿Para qué? Para que no haya expansión del pulmón por tener mayor presión que la que hay en la superficie. Por eso hay que mantener la vía abierta y entonces el exceso de volumen sale al exterior sin problema. Si la vía se mantiene cerrada, ya sea voluntariamente por aguantar la respiración, el buceo por apnea, es decir, que aguantamos el aire y nos sumergimos, cuando subimos hay que ir expulsando el aire. También puede ser no voluntariamente, sino en forma involuntaria, en forma accidental, que haya un espasmo de glotis, que haya deglución de agua. Y entonces eso hace que el pasar de 6 litros a 24, o del volumen que sea, hace que aumente el tamaño de los alvéolos. Y si aumenta demasiado, alcanza un límite elástico y se produce una explosión alveolar. Y es lo que llaman el barotraumatismo pulmonar. Pero si el barotraumatismo pulmonar además se produce cerca de la superficie del pulmón, el aire que se libera pasa
a la cavidad pleural, a lo que rodea los pulmones, al tórax, y se produce lo que se llama un neumotórax, o sea que entra aire al tórax, a lo que rodea los pulmones, o al mediastino, produciendo un neumomediastino, o incluso, perdón, o incluso, se puede producir, disculpen, se puede producir un enfisema subcutáneo, que es que por debajo de la piel se cuela aire. Entonces, no sé si habrán visto un muñequito de propaganda de una empresa de neumáticos que es hecho todo con ruedas. Entonces, se dice que queda como ese macaquito, la persona porque queda todo inflado por el aire que se le mete debajo de la piel. O también el aire ese que sale de las lesiones de pulmón puede pasar a la sangre y producir una embolia gaseosa a nivel de la circulación pulmonar, lo cual puede llevar a lesiones distantes, ¿no? Incluso la muerte del buceador. Y ahora el buceo en apnea simplemente es el que hacemos cualquiera en la playa, comparado con otros mamíferos acuáticos, los humanos no somos muy buenos buceadores. Somos buceadores en apnea, o sea, aguantando el aire de baja calidad que se dice. La mayoría de las personas pueden mantener una apnea de aproximadamente 2 minutos. Pueden entrenarse un poco más, pero no más que eso. Y además difícilmente se pueden alcanzar profundidades de 15 o 20 metros. Hay mamíferos que llegan a los 1000 metros, ¿no? La chalota y esos bichos, y pueden estar 20 minutos, media hora. Nosotros 2 minutos y a 20 metros, gracias. A diferencia del buceo con tanques, con el comprimido, que era lo que estábamos analizando ahora, la presión dentro del tórax, en la apnea, cuando cerramos la glotis, no se equilibra con la presión del ambiente. Y entonces, la presión externa del agua, ¿no?, comprime los pulmones y hace que se produzca una disminución de los volúmenes pulmonares, que luego va a ascender a la superficie nuevamente y abrir la boca, abrir la glotis, ya recuperan su volumen. El buceo en apnea está determinado por lo que se llama el punto de ruptura, que es el momento en el cual la necesidad, el deseo, la desesperación por respirar supera a lo que a la voluntad, a la intención de no respirar. Se puede entrenar para alargar el tiempo necesario, ¿no?, y hacer ciertas trampitas como hacer una actividad reducida, una aclimatación, y con eso disminuir lo que es el consumo de oxígeno y la producción de anhídrido carbónico. Y también ayuda a veces a hacer una hiperventilación previo a hacer la apnea. Uno de los puntos importantes es el intercambio de gases durante el buceo en apnea, ¿no? A medida que aumenta la profundidad en la inmersión en apnea, aumenta la presión en la cual estamos sometidos, como habíamos visto, ¿no? Una atmósfera cada 10 metros.
Y entonces, al ser comprimido de afuera, aumenta la presión parcial igual. No tanto, pero aumenta la presión parcial de gas contenido en los pulmones. Y ahí se producen cosas, fenómenos similares a los que aparecen durante la inmersión con tanques, pero en menor grado. Bueno, muchas gracias.